Bueno, lindo poder tener este estudio aquí con ustedes. Se habrán dado cuenta que es un estudio que yo ya di la semana pasada, último sábado del año pasado, para un grupo especialmente África, en Zambia, pero era en inglés y ahora quiero aprovechar y compartir ese mismo estudio aquí en español. Ellos han tenido una temática, un lema, como más o menos con la visión de cuándo vendrá o cómo será el fin. Y a base de eso yo investigué un poco um, cómo se viene desarrollando la idea, nuestra percepción, nuestra idea específica de cómo será el fin de los tiempos. Obviamente eso es un término bastante amplio y en nuestra comprensión el fin abarca, nuestra visión adventista o millerita ya, abarca un periodo, un lapso que comienza con el tiempo del fin y termina con la segunda venida de Cristo. Ese periodo. En teología, el estudio sobre los eventos finales se llama escatología. Entonces voy a usar ese término un poco para referirme aquí a varios aspectos. Y yo lo que voy a tratar de compartir con ustedes es como yo veo, como yo entiendo, cómo esa visión del fin, de cómo serán los eventos finales antes de la venida de Cristo, se desarrolló en nuestra comprensión como movimiento, pero yendo un paso más atrás, cómo se desarrolló en la visión adventista y yendo un poco más atrás, cómo se viene desarrollando en la visión millerita y yendo un poco más atrás, y ahí empezamos ahora, cómo esta visión del fin se viene desarrollando desde los primeros conceptos y desarrollos protestantes. Ok. Si hablamos de protestantes, posiblemente pensamos en Zwingli, en Martín Lutero, en Calvino, ¿no es cierto? Pero hay específicamente dos grupos, dos grandes grupos. Antes de ir allá, yo empiezo con la reforma o con el movimiento protestante porque simplemente para dar un inicio más conocido o más cerca a nuestro movimiento o a nuestra iglesia. Podríamos haber empezado, claro, en los tiempos de los judíos, ¿no es cierto? En la iglesia del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, porque todo ese tiempo hay visiones de fin, porque la Biblia ya desde muy temprano ya provee visiones de fin y la idea o el concepto de la segunda venida. Pero empezamos ahí. Bueno, voy a compartir aquí pantalla. El desarrollo de nuestra visión del fin. Ok. Dije que hay diferentes corrientes en la historia de los protestantes. La primera, la que más conocemos, es el grupo de los reformadores magisteriales. Magisterio. El segundo grupo es un grupo que seguramente hemos escuchado, el grupo de los anabaptistas o los reformadores radicales. Anabautistas, ¿no? Creo en español. O baptistas.
En ese primer grupo aquí de los magisteriales está Lutero, Calvino, Zwingli, entre otros, por supuesto. Ahora, en esos grupos se desarrollan aspectos que me parecen sumamente interesantes porque lo llevamos y los defendemos hasta hoy en día. Tienen su influencia y su impacto hasta nuestro tiempo, y es algo que ya vamos a ver, que tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos a profecía y a ese tema que también quiero tocar, el tema de colocar tiempo. Los magisteriales, ellos desarrollan una idea, o ellos tienen esa idea del amilenianismo. Son amileniales. Amilenianismo. Eso seguramente nos da una idea porque conocemos el premilenialismo, el postmilenialismo y eso es el amilenialismo. Simplemente significa que ellos no creían que los 1000 años se materializan de alguna forma real o de una forma, como decimos, literal en la historia. No hay 1000 años de paz antes de la venida de Cristo o después de la venida de Cristo. Simplemente habrá 1000 años de una forma, como diríamos, virtual, ¿no? O simbólica en la vida de los cristianos. Eso es un concepto. Hablamos solamente, no me parece tan importante ese punto doctrinal, pero como es un punto muy controvertido e importante para los cristianos a lo largo del desarrollo del fin, lo menciono aquí. Ellos eran historicistas. Eso quiere decir que ellos creían que la profecía se manifestó y manifiesta en la historia, ¿no? Que la historia profética, apocalíptica, no es meramente una visión simbólica, sino es una realidad. Habla de hechos que en la historia se perciben, que se han visto. Ellos también desarrollan el concepto de quién es el anticristo y como sabrán, ellos apuntan el anticristo siendo el Papa. Martín Lutero dijo, por ejemplo, ahora sostengo y confieso que el Papa es el anticristo y que su trono es el del mismo Satanás, en 1537. Ese concepto llega a ser muy importante y bueno, nosotros hasta hoy en día, ¿no es cierto?, sostenemos esa visión. Ahora, lo que también es importante, y yo dije, eso es algo que hasta hoy en día tenemos, ese tema, ¿no es cierto? Me parece muy importante que ya fue introducido en ese tiempo, es la idea de ser cautelosos con especular o especulaciones. ¿Qué quiere decir eso? Así, podríamos tal vez dar otro título, pero eso es la idea de que no se puede o no se debe o se debería ser muy cuidadoso en dar predicciones. Aunque los protestantes creían que profecía se manifiesta, eventos finales se manifiestan en la historia, tampoco querían decir mucho, especular, por así decir, o ya estudiar qué serán esos eventos, ¿no es cierto? Entonces, es un poco ese dilema que creo que percibimos en la iglesia adventista también. Creen que todo esto va a pasar, pero tampoco queremos decir qué es, no lo queremos identificar. Nunca olvido una serie de presentaciones que di en una iglesia de Río de Janeiro, iglesia adventista, cuando en la última presentación se levantó el pastor anciano de la iglesia diciendo que eso es todo muy importante y lindo de profecía,
pero como sabemos, el dijo profecía nunca se debería determinar antes de que acontezcan, sino más bien después de que hayan acontecido. O sea, deberíamos mirar y decir, esto fue aquel evento. Ya, una postura muy definida dentro de los adventistas. Y aquí vemos, pienso yo, un precursor muy claro y muy directo. Más bien, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Enfocarnos en la vida presente, que obviamente para nosotros no estaría en discordia de entender lo que pasará, pero en la concepción de los luteranos eso era algo separado, algo diferente. La vida presente del creyente, vivir de acuerdo a los principios bíblicos. Entonces hay aquí una separación de lo que es profecía y de lo que es vida cristiana. ¿Ya? Uno está bien y va a acontecer y es verdad, pero no deberíamos estudiar mucho esas cosas por venir. No deberíamos estudiar mucho los eventos finales, los eventos apocalípticos, escatológicos, y deberíamos enfocarnos en otra cosa, como si podría ser separado, ¿no es cierto?, de nuestra vida cotidiana como cristiano, nuestro desarrollo. Entonces, ¿qué le parece? ¿No? Hay aquí muchos puntos que, bueno, hasta ahora son puntos de controversia y discusión dentro de la Iglesia Adventista y nuestro movimiento o en relación con él. Ahora, los reformadores radicales tenían un poco otros enfoques. Como dice el nombre, radical significa que ellos querían llevar la reforma más allá de los otros. Ellos tenían ideas inclusive de establecer un estado, ¿cómo se llama?, teocrático en la tierra, ¿no? Ellos han hecho proyectos como estos y desde luego también su visión de escatológica es un poco diferente. Entonces, ellos promovieron una separación del mundo y estamos hablando aquí de una separación literal. Me parece importante eso porque no es un concepto desconocido para el adventista, ¿no es cierto? La idea de mudarse afuera, de vivir separado de la sociedad, de mandar los chicos a colegios de la iglesia, mandar vacaciones dentro del programa de la iglesia, ¿no es cierto? Hay toda esa idea de la separación del mundo en forma física, literal, y eso es un concepto que ellos tenían y lo practicaron. Como dije, ellos se habían desarrollado así, inclusive un estado, una ciudad que era solamente de ellos. Es un poco así la visión también que adventistas tienen en los centros universitarios, donde el alcalde es adventista, donde no se puede vender alcohol en ese pueblo, donde es todo, digamos, bajo el control de la visión de la fe de esa comunidad. Entonces, ellos también creían que ellos creían en un reino visual o literal de Dios en la tierra. Y que ellos tenían que jugar un papel en ello. Un poco así como los apóstoles, como los seguidores de Juan Bautista, ¿no es cierto?, que creían, y otros, por supuesto, que creían que Cristo iba a establecer un reino ahí en la tierra y ellos iban a ocupar puestos y jugar un papel. Ellos también tenían esa visión. Y luego, como eran esa minoría que tenían unas ideas radicales, ellos cayeron en persecución, fueron perseguidos y también sufrieron martirio. Y esos aspectos también impactaron su visión del fin. Entonces,
lo que ellos entendieron es que esa misma persecución y ese mismo martirio ya era parte de los eventos finales, de la tribulación hacia la venida de Cristo. Y tal vez ustedes hacen ahora la conexión inmediatamente a David Koresh, ¿no es cierto?, en Waco, que también tenía una interpretación de las trompetas específicas y que tendría que empezar un tiempo de tribulación. Y cuando el Estado atacó, digamos, a su recinto, entonces ellos pensaban que esto es la realización y el cumplimiento de su visión, y desde luego su visión era correcta de las trompetas, de esa interpretación. Y eso es algo que vemos ahí en las reformistas radicales. Tenían esa idea. Entonces, ellos básicamente tienen una interpretación profética que se cumplió sola, ¿no? Porque ellos también empujaron el cumplimiento. Y finalmente, ellos también creían en el elemento, ¿cómo se llama? Elemento carismático o espiritual. O sea, ellos creían en la inspiración, ellos creían que Dios revela cosas, la revelación de los instrumentos en la tierra, o sea, de personajes específicos en su tiempo. Algo que para nosotros tampoco es nada nuevo. Y me parece interesante, esos son los puntos que yo quería aquí subrayar de las visiones diferentes que en el protestantismo ya se desarrollaron, se defendieron, porque nosotros lo hemos tomado y lo hemos continuado a base de esos puntos, muchas de nuestras visiones. Ok, eso es todo lo que quería decir acerca del protestantismo. ¿Hay alguna pregunta aquí acerca de este bloque de información? Marco, tú dijiste la visión de las trompetas de Koresh era correcta. ¿Puedes ampliar eso un poquito? No, no dije que era correcta. Ellos tenían una visión que creo que ellos creían que la quinta trompeta estaba en acción. Y en esa comprensión que yo pienso que es falsa, ¿no? Ellos esperaban una persecución de los santos, que eran ellos, de los elegidos del pueblo de Dios, literal, tenía que acontecer en cualquier momento, ¿no? Y cuando el Estado mandó sus agentes y empezaron esos ataques y esas luchas, entonces ellos vieron que, bueno, nosotros somos, pensaron ellos, ¿no es cierto? Somos ese pueblo de Dios y mira, nos están atacando, entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos proclamando ese mensaje de la verdad, de la quinta, sexta, de las trompetas. Entonces, eso en su comprensión era el cumplimiento de la comprensión profética que ellos tenían. Para ellos, la quinta y la sexta trompeta entraron en acción mientras que ellos estaban revelando el significado. No creo que es verdad, pero eso es lo que ellos creían. ¿Se aclaró eso, ese punto, Néstor? Sí, gracias, dijo recién, sí. Ya, perfecto. Orlando, tiene la mano arriba. No, yo. Ah, Tú dijiste con respecto a la separación del mundo, hablaste más bien sobre los adventistas, ¿verdad? O sea, como que nosotros, cuando estábamos en la iglesia, teníamos esa idea de que tú decías, de tomar vacaciones, incluso todos juntos y todo ese tipo de cosas. Pero cuando tú lo estabas explicando, yo recordé también a Hamas, por ejemplo, y pienso que es exactamente lo mismo. En cierta forma, ellos quieren que todo el mundo piense como ellos. no ¿No entendí a es quién. así? A Hamas, Ah, sí. al grupo de Hamas. Digo, en cierta forma, los extremos se juntan. O sea, ellos pretenden de que todo el mundo piense igual, que vivan de la idea de ellos, y no sé, me parece,
no sé, me pareció, yo pensaba más en ellos que en el propio adventista. No sé si es correcto o no, esa es la Ya, pregunta. bueno, no era mi intención, digamos, hacer enlaces a otros grupos, movimientos radicales, pero seguramente, ¿no es cierto? Porque seguramente no hemos estudiado eso, que los extremos se asemejan, ya sea de derecha, de izquierda, y seguramente en el mundo religioso lo mismo vamos a encontrar. Sí, no estaba apuntando a nadie especial, pero obviamente los adventistas, como salimos del adventismo, conocemos esto, para nosotros la relación es muy, muy obvia, como dice, como escriben también Néstor, homeschooling, ¿no? Es un aspecto y tiene sus raíces ahí. En ese momento simplemente quería mostrar aquí los enlaces o el desarrollo, no era para Perfecto, clasificar. perfecto. Mi pregunta era si podía llegar a pensarse también como ese grupo, o sea, que se tomara como lo que tú estabas desarrollando, que también eran separarse del mundo. Por Ellos supuesto, pretenden ese seguir en el pensamiento, mundo, pero con el pensamiento de ellos, ¿no? ajá, ese Solo pensamiento eso, nada más. no es nada nuevo y está en mil versiones, aparece en múltiples grupos y movimientos y escuelas religiosas, filosóficas. Entonces, yo diría que sí, aunque no estudié nunca muy en detalle lo que ellos creen. Ok, gracias, Marco. Ya. ¿Alguien más? Entonces, en conclusión, para mí el protestantismo desarrolló diferentes corrientes. La más principal es esa de los magisteriales, ¿no es cierto? Y para mí es importante que ellos lleguen a la conclusión que básicamente profecía es un asunto que hay que separarse de la vida cotidiana, la experiencia de la vida cristiana. ¿Ya? Es otro tema. Es un tema que es verdad, pero que en conclusión no importa. No vale la pena porque no se puede saber mucho de ello. Ese concepto es un concepto sumamente presente en el adventismo y me sorprendió, no sabía yo que eso ya fue básicamente establecido en aquel tiempo. Al mismo tiempo, reconocen la validez de profecía, reconocen el cumplimiento en la historia y todo esto. Pero es otro tema y ese tema como que no sé, no estudié más en detalle para qué los piensan que sirve, pero ya, ahí nuestras raíces también. Muy bien. Entonces, de ahí vamos al segundo bloque, que es el desarrollo de esa visión de los eventos finales en los mileritas. Hay más aspectos, pero no quiero tocar cada detalle y cada elemento que fue descubierto, pero algunos que me parecen importantes porque son temas que continúan y nosotros estamos todavía eh, eh, hablando de esos asuntos, de esos detalles. Entonces, los mileritas, ¿qué fue lo que ellos, qué fue lo nuevo que los separó del protestantismo? ¿Qué piensan ustedes? Ellos no eran deístas. Deístas. Miller era deísta, pero Ajá. se salió de ese movimiento antes de convertirse al cristianismo, en 1816, ¿no? 1816. No, él lo dejó atrás, era un episodio. Así como el episodio de que era francomasón, en algún momento lo dejó y se convirtió al cristianismo. O volvió al cristianismo. ¿No? Estoy buscando otro punto. ¿Qué es lo que los mileritas aportan? ¿Dónde está su gran cambio en referencia o en respecto a las iglesias de donde ellos salen? El tema de los mileritas para mí viene porque ellos no se preocupan ya de las elecciones que iban a ocurrir en esos años, están pensando en irse al cielo y como que no les interesa nada lo terrenal. Para mí es un punto clave ese. Es un punto Fíjate, clave. Eh,
Orlando, Para lo estoy que de nosotros acuerdo. ahora es externo, ¿no? Y voy a hablar especialmente de este punto porque no es tan fácil o no es solamente así que no les interesa, pero hay un desarrollo de eso. Correcto, vamos a hablar de ese punto, es importante. Edita escribe el tiempo o la fijación de tiempo. Sí, pienso también que esto es el punto que marca específicamente el movimiento lirita, porque ¿qué es lo que Dios les dio a ellos? Según Lino. El principio día por año, la llave, ¿no es cierto? La llave para descifrar profecías. O sea, eso que los protestantes llamaron especular. Nadie se atrevía porque no tenía la llave, ¿no es cierto? El librito estaba cerrado para ellos. Ellos no sabían cómo abrir los sellos, no sabían cómo descifrar esto que era especulación, que era enigmático, era inentendible, era oscuro, ¿no es cierto? Aunque creían que esto es de Dios y es importante, no sabían cómo accederlo, ¿no? Entonces, cuando los milleritas reciben la llave, en principio día por año, que no es un invento, descubrimiento de ellos tampoco, ¿no es cierto? Es algo que protestantes años antes ya descubren, pero también tienen ideas de complicarlo y Miller lo hace correcto, ¿no es cierto? Ellos lo hacen correcto, son consistentes y básicamente saben. Los otros tenían la llave, digamos, pero no sabían ponerlo en el ¿cómo se llama? Agujero, ¿no es cierto? Del candado, En la cerradura. en la cerradura, ¿no es cierto? No se dieron cerca, pero no adentro y desde luego no se abrió la puerta. Ahora Mila tomó esa llave y la acertó y abrió. Ok, entonces ellos tienen ahora de repente, y eso es algo muy importante, y ustedes inmediatamente van a recordar que eso fue lo que pasó. Quería compartir la pantalla. Un momento. Gracias por avisarme aquí, parece que no la estoy. Inmediatamente van a recordar que los milleritas, lo que ellos hicieron, que es similar en nuestro movimiento, que nosotros también venimos a una situación donde se acepta, donde se cree. ¿Se está viendo o no se está viendo ya? En los eventos finales, pero son ahí, son remotos, son en algún momento. Y lo que Miller hace, lo coloca en el tiempo. Dice, todo esto es cierto y es ahora. No solamente es cierto, es ahora. Así el movimiento también, ¿no es cierto? No es algo remoto, ya, es cierto y es ahora. Entonces, con colocar ahora el marcador en 1798 a través de esos cálculos día por año, entonces le da un sentido completamente diferente y es algo muy exitoso y algo que le interesa muchísimo a los protestantes, porque mucha gente leía profecía y obviamente había diferentes ideas y especulaciones cuándo esas cosas serán y cómo será todo. Y ahora viene todo, viene Miller y le habla a la expectación de los protestantes. Porque recuerdan ustedes que no había pasado mucho tiempo desde el terremoto de Lisboa, ¿no es cierto? No había pasado mucho tiempo del día oscuro en Estados Unidos y el norte de América. Entonces ellos ya había comprensión que estos son eventos finales, así como Apocalipsis habla, pero más allá de eso no había suficiente prueba o manera de probarlo. Y viene Miller y pone ahora en una lógica que, que responde a lo que la gente le estaba buscando, ¿no es cierto? Ya, Iris escribe, ellos tenían fecha específica para la segunda venida y los protestantes decían que el día y la hora nadie sabe. Es cierto, pero lo que yo trato de desarrollar aquí es que ellos introducen un elemento, el elemento del tiempo y por supuesto de resistencia, pero también hay muchísimo interés. Ya, da una pregunta de Uruguay.
Sí, yo quería decir una cosa importante, que determinan el tiempo de la caída otomana y eso le da validez al estudio también, ¿no? O sea, en la práctica demuestran que es cierto. Exacto. Ahora, más allá de establecer esa fecha, ellos tienen cómo probarlo, ¿no es cierto? Y esto fue espectacular porque lo dicen antes del evento, lo dicen semanas, empezando meses antes ya con esa predicción. Se cumple, bueno, y ahora todo el mundo vio que la llave es correcta, ¿no es cierto? Entonces, si bien, como Iris dice, hay esa lucha de contra los hechos, hay un momento ahora, una fase donde los protestantes estaban abiertos a la teoría de Miller, se abrieron a escucharlo, por lo tanto lo invitaron en todas sus iglesias, habló en muchísimos lugares, en diferentes denominaciones, porque pues vieron, la evidencia era muy fuerte, ¿no? Habían pasado esos eventos en Europa, en Estados Unidos, 33 caen las estrellas, habían, esos eran eventos científicamente inexplicables, ¿no es cierto? Era mucha evidencia. Y ahora juntando con esa lógica aplicada y con la, encima ahora como Orlando recuerda, como con la predicción de la caída del Imperio Otomano, porque fue en ese mismísimo día donde los embajadores se encontraron en un barco, ¿no es cierto?, en el mar Mediterráneo, y firmaron el contrato. Entonces todo esto fue ya muy fuerte y se abrieron. ¿Ya? No había la imposición, la lucha en contra de esto todavía, como va a venir dentro de poco tiempo, de algunos años después. Entonces, ese elemento del tiempo es el héroe de los mineritas, el tiempo. El salvavidas, sí, es el elemento que ellos tienen pueden lucir con esto. Ok, los mileritas tienen ese principio entonces, ya. Eran también, Miller puso algunas cosas muy claras. ¿Ya? Él no solamente tenía algunos elementos, sino él empezó a desarrollar una visión más amplia y completa que daba respuesta a diferentes preguntas acerca de la escatología, de los eventos finales. Él también responde a la pregunta de los 1000 años y él establece la visión premilenianista. Entonces, eso significa que los 1000 años, que la venida de Cristo es antes, es pre de los 1000 años. Primero Cristo viene a la tierra y luego empiezan los 1000 años. Es una visión que después otros adoptan, ¿ya? Por ejemplo, los evangelicales, básicamente todos adoptaron esa visión de Miller hasta hoy en día. También los dispensacionalistas, ellos adoptaron esa visión, también son premilenialistas, etc. Ok, estamos recordando entonces la historia y vamos un poco más allá. Bueno, Miller tenía un gran impacto, como yo acabo de mencionar algunos detalles, ¿no es cierto? No, a pesar del percibido fracaso del movimiento, esas ideas eran demasiado fuertes y eran muy interesantes para muchas personas. Claro, después hay otras ideas cómo solucionarlo. Cuando Cristo no viene ahora ya vamos a saltar a la fecha, al primer chasco, 1843, segundo chasco, 22 de octubre, 1844, y también se llama de un tercer chasco porque se siguen estableciendo fechas, Miller establece fechas también. A pesar de ello, toda esa lógica era demasiado fuerte. Y lo que pasa después es que hay reinterpretaciones
de esos eventos, nosotros hemos también adoptado una reinterpretación. Cristo no tenía que venir a la tierra, sino entrar al lugar santo, al lugar santísimo, mejor dicho. Tendría que empezar el juicio investigativo. Eso es una reinterpretación de los eventos, es una solución de esto. Otro, como hemos dicho, el dispensacionalismo surge de esos, impactado por esa visión de Miller y todas esas ideas de su venida, surge y construye un concepto muy diferente de cómo serán los eventos finales, pero muy específico también, ¿no es cierto? Ahí tenemos lo que se llama, conocemos como la rapture, es la, ¿cómo se dice en español? Ruptura, no. Eso es la... El cisma. Cisma, ¿no? Cuando serán llevados al cielo, algunos... El arrebatamiento. Ah, ok, Arrebatamiento. arrebatamiento. Ajá, arrebatamiento, ¿no? Esa idea es algo que ellos establecen como algo muy clave para su visión de los eventos finales. Y Trato tienen una, secreto, ¿puede ser? ¿no? El arrebatamiento. Arrebatamiento. ¿No? Los dispensacionalistas con John Nelson Darby, tal vez recuerden ese nombre. Habíamos hablado de esto cuando hablamos de los teoría de los 7 montes. ¿Recuerdan, no es cierto? El rapto, correcto, ese es el término que se usa, el rapto secreto. Ellos desarrollan una visión muy específica que hoy en día todavía se defiende muchísimo entre los evangelicales, los dispensacionalistas, de cómo serán los eventos finales. No, eso es algo nuevo, porque no había esto. Como los protestantes habían dicho, mira, eso no sabemos cómo será exactamente, no vamos a especular sobre esos eventos. Entonces no había desarrollo específico de cómo serán los eventos finales hasta ese punto. Viene Miller, establece los eventos finales muy claramente. Todo lo que para nosotros hoy es como muy básico y muy claro, ¿no es cierto? Que hay un tiempo de fin, después tiempo de tribulación, ¿no es cierto? De persecución, el clamor de medianoche, y todo esto, esa sucesión de eventos no se hablaba de eso tanto, tan específico, y menos aún oficialmente de parte de la iglesia. Esas cosas ahora se establecen, y iglesias toman su postura y tienen ideas cómo serán los eventos. Cristo viene antes de los 1000 años, Cristo viene después de los 1000 años, después el rapto secreto, el rapto no secreto, esas cosas ahora entran. Y ahí está la contribución del movimiento millerita. Ok, entonces los evangelicales especialmente adoptan mucho de ideas premilenaritas y ideas del fin. Y también, ahora algo que se pone de moda es conferencias de profecía. Y no estamos hablando de adventismo, ¿no es cierto? Estamos hablando aquí del mundo protestante. Empiezan de a poquito en el siglo XIX, siglo XX, conferencias de profecías donde se habla de esos temas y se especula, se estudia cómo será todo. Muy bien. Entonces, es un poquito solamente para colocar en la luz el impacto de lo que hace el movimiento de Guillermo Miller hacia afuera, hacia otros protestantes. Deja su huella. Pero volvemos entonces ahora al movimiento millerita. Habíamos dicho algunas cosas importantes. Tienen el elemento del tiempo. Y para establecerlo, Orlando nos recordó que, bueno, ellos tienen ayuda de los eventos externos. ¿No? Ellos sí se atreven ahora a mirar a los eventos externos, algo que para los protestantes era básicamente prohibido, ¿no es cierto?
Entonces, ellos miran los eventos externos y por la primera vez ellos incluyen esta visión. Pero ¿qué pasa? Ya lo habían dicho ustedes también, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Lo usan y lo dejan, lo abandonan, ¿no es cierto? Y de ahí en adelante sirvió su propósito mirar hacia afuera, mirar lo que pasa en el Oriente Medio, lo que pasa en Europa, y lo dejan, lo abandonan. Sirvió simplemente para despertar, para probar, ¿no es cierto?, que es correcto. Pero ustedes saben muy bien, después ellos ni siquiera toman una postura muy específica en cuanto a la guerra civil, ¿no es cierto? Lo que pasa en la política, en la sociedad americana, ¿qué es el tema de la esclavitud? Eso no juega ningún papel en la percepción para los mineritas, porque ellos quedan solamente con un punto, ¿no es cierto?, de ahí en el desarrollo del movimiento. Solange. No, recordando que ellos habían perdido de vista los eventos locales también, ¿no? O sea, cerraron los ojos a eso. Sí. Para ellos cerraron los ojos a los eventos locales, dice Solange. Para ellos, esto era la profecía. Eso era todo la escatología. Eso es lo que se necesitaba saber. No sé, porque aquí viene Cristo, aquí se termina todo. Bueno, sí, 1840. Eso sí, eso era todo. Pero es un punto menor, porque era simplemente para probar algo, ¿no es cierto? No tenía un impacto en la vida de cada uno. Entonces, lo que sí, ellos entendieron que estamos en el tiempo del fin y que Cristo viene aquí. Eso es todo. Y el elemento de del tiempo básicamente se abandonó ya una vez pasado 1840. No el tiempo, el de los eventos exteriores, ¿no es cierto? Y eso me parece sumamente importante y también parte de la explicación por qué ellos no comprenden el tiempo, en realidad. ¿No? Ellos se cuelgan de un elemento, ellos rescatan un elemento que los protestantes habían abandonado y parece que ellos entienden otro elemento, porque los protestantes ya habían dicho que no hay que incluir, mirar los eventos externos, pero lo abandonan enseguida. Y desde luego ellos pierden la habilidad de entender la profecía y los eventos del fin. Y desde luego ellos colocan el fin ahí, mientras que el fin en realidad todavía no iba a venir. Ellos no entienden el hito correctamente. Y para mí parte de eso es porque no tienen la herramienta, ¿no es cierto? No tienen la capacidad de hacerlo, porque lo dejan, descartan información que Dios le estaba proviendo. ¿Ok? Entonces, lo que pasa entonces es ese desarrollo que ya habíamos también mencionado ahí. Hay un desarrollo de reinterpretación porque parecía todo demasiado correcto, ¿no es cierto? Eso aquí. Pero Cristo no vino, entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, en vez de criticar y revisar su metodología, ellos simplemente buscaron cómo solucionar o cómo justificar el error, por así decirlo. ¿Ya? Y lo hacen a través, pensando que el tiempo estaba mal calculado. Entonces es lo único que le interesa, el tiempo. ¿Mm? Eso con el año cero, ¿no? Claro, el año cero, el calendario usado, el Caraíta o otros, todo esto ahora es importante y empiezan a investigar, ¿no es cierto? Se cuestiona, tal vez tiene otro calendario, tal vez tenemos que contar un poco diferente. Y de ahí entonces empieza todo un movimiento de colocar nuevas fechas, dar otras soluciones. Entonces hay un hombre, me imagino que no es conocido, pero es un adventista, un milerita, era un predicador
uno de esos tantos predicadores que andaban con el diagrama, Jonas Wendell, y él determina que Cristo viene en 1870, primero dice 68, luego lo corrige 1873 o 4, por ahí, ¿no es cierto? Publica un libro, entonces él es una figura aquí, pero tenemos otras figuras como el mismo Guillermo Miller, que propone abril de 1845, más tarde. Ajá. Y voy a leer un texto aquí. A ver si lo tengo. No, no lo tengo aquí. Eso de Darmstadt, en un libro, él explica lo siguiente. Dice, algunos adventistas, inclusive Jaime White, esperaron que los periodos de tiempo terminarían al fin del año judío 1854, en el comienzo del nuevo año judío, en el segundo día de la nueva luna, que sería luna nueva, ¿no? Que sería en el 7 de abril de 1845, de acuerdo al conteo de fechas de tiempo caraíta. No he estudiado ahora los detalles, por qué y cómo llegaron ahora a esa fecha en este momento, pero Jaime White promovía, por ejemplo, esa idea. Jaime White también. Entonces, no era un conocido en ese tiempo, no era muy importante todavía, ¿no? Estamos hablando de 1844, 45, pero él está ahí. Y ahora sí, una cita. Esto es de la palabra a la pequeña manada. No sé si en español hay, pero creo que no en una traducción oficial. Y Jaime White publica ese libro. Y hay partes de lo que Elena White dice también incluida en ese librito. Y dice lo siguiente. Es bien sabido que muchos esperaban que el Señor viniera en el séptimo mes de 1845, él incluido. Creíamos firmemente que Cristo vendría entonces. Unos días antes de que pasara el tiempo, estuve en Fairhaven y en Dartmouth, Massachusetts, con un mensaje sobre ese punto del tiempo. En ese tiempo, Elena White, no White todavía, estaba con la banda de Carver, en Carver, Massachusetts, donde vio una visión que seríamos desilusionados y que los santos debían pasar por el tiempo de la angustia de Jacob, que era futuro. Su visión de la angustia de Jacob era enteramente nueva para nosotros, así como para ella misma. Ok, entonces, lo que pasa es, en esa visión ahora donde varios milleritas empiezan a buscar otras fechas, entonces Elena White recibe una visión. Y dice que eso no va a pasar, todavía tienen que pasar otras cosas, como el tiempo de la angustia de Jacob, que todavía no ha venido. ¿Ok? Entonces, eso es una fecha, y lo que pasa es que Dios interviene y recibe en movimiento esa visión y lo descarta completamente. Ok, eso es una. Después tenemos, no, eso es otra, digamos, tenemos un personaje que se llama Enoch Jacobs. Era el editor de Daystar. Tal vez recuerdan, eso era un importante periódico millerita. Y él coloca otra fecha en octubre de 1844. ¿Ya? No. 6 meses después. 6 meses después de octubre. Eso es otra propuesta que ya estamos entrando también ahí en 45. Otro personaje. Y luego tenemos
Hiram Edson, uno de los pioneros también, y él predice 1850 como la segunda venida. Ok, ahora lo que pasó ahora en consecuencia de esto, que tenemos otros personajes que también están elaborando sobre esa idea de que 1850 va a pasar algo. Tenemos Josué Bates también, 1850, 51. Ellos están ahora prediciendo, esos hombres, esos líderes, ¿no es cierto? Esos grandes personajes de Milerita están ahora colocando fechas alternativas a lo que Miller había dicho, había propuesto. Ya, y tenemos algo así como una intensificación de esas ideas. Y ahora lo voy a leer entonces otra cita, porque ahí vienen ahora los textos importantes. Vamos a escuchar otra vez Darmstadt aquí, que explica un poco qué pasó. Unos años más tarde, o sea, en julio de 1851, relató otra visión, después de esa que había visto acerca de 45, con un mensaje sobre la fijación de tiempo, advirtiendo contra la falsa excitación que surge de la predicación del tiempo, porque el Señor había mostrado el tiempo no volverá a ser una prueba. Los creyentes deberían acudir diariamente a Dios para conocer su deber presente en lugar de mirar hacia el futuro, enfrascarse en especulaciones, ¿no? Tenemos aquí términos que ya conocemos, ¿no? Especular acerca de eventos del futuro, enfocarse en mi relación con Dios, no colocar tiempos. Pero depende cómo uno interpreta esto, ¿no es cierto? Dice Elena White aquí, eso estamos viendo en 1850, siguiente cita. Vi que Dios no había hecho una prueba del tiempo desde 1854 y que el tiempo nunca más será una prueba. Ella dice eso el 23 de octubre de 1850. ¿Por qué dice eso en 50? ¿No es cierto? Ya vimos por qué. Porque había esa intensificación de propuestas y de ideas de que Cristo vendrá en cierta fecha cercana. El Señor me ha instruido que el mensaje debe continuar y que no debe depender del tiempo, porque el tiempo nunca volverá a ser una prueba. Vi que algunos estaban levantando una falsa excitación por predicar el tiempo. El mensaje del tercer ángel puede sostenerse sobre su propio fundamento y no necesita tiempo para fortalecerse. Y que irá con poderoso poder y hará su obra y será cortado en justicia. 21 de junio de 1851. Entonces vemos esas fechas que son muy prominentes, son muy conocidas para nosotros, y como Pamela nos recordó reciente en una de sus presentaciones, fueron aplicadas a él por haber colocado 2014 con ley dominical. Entonces esas citas vienen de un contexto muy específico, y ese contexto específico es esa lucha y ese movimiento entre los mileritas de justificar lo que había, que Cristo no vino en 44 y que vendrá pronto, y buscan fechas, y hemos visto, son una serie de fechas que ellos establecen: 47, 45, 40, 44, 45, 47, y ahora 50, 51, años 60, 70, tenemos un montón de esas propuestas, y Dios habla a través de la profeta, y lo dice específicamente en respuesta a lo que estaba pasando. La otra cita aquí, esto fue publicado en julio de 1851, un mes después de la que acabamos de leer. Advertencia contra los que predican el segundo advenimiento en el otoño de 1851. Otoño de 51. El mensaje del tercer ángel no necesita tiempo para fortalecerse.
El Señor me mostró que el mensaje debía seguir adelante y que nunca debía colgarse del tiempo, porque el tiempo no volverá a ser una prueba, y que algunos se excitaban falsamente predicando el tiempo, que el mensaje del tercer ángel puede sostenerse sobre su propio fundamento y que no necesita tiempo para fortalecerse y que irá con poderoso poder y hará su obra y será cortado en justicia. Vi que algunos estaban haciendo todo en función del tiempo de este próximo otoño, es decir, haciendo sus cálculos y disponiendo de sus bienes en referencia a ese tiempo. Vi que eso era erróneo por esa razón. En vez de acudir a Dios diariamente, etc. Entonces ellos buscaban esto. Solange. ¿Puedes explicar un poco más esa expresión, colgarse del tiempo? Ya, la pregunta es si yo puedo explicar un poco más esto, colgarse del tiempo. ¿Y por qué no debería colgarse? ¿Qué es eso de colgarse del tiempo? Lo que yo entiendo es que el mensaje millerita se redujo al tiempo y se cuelga de esto. Simplemente es su único enfoque, su único elemento, lo único que destaca el mensaje millerita del resto. Porque lo que ellos básicamente aportan es el tiempo. Está bien. El resto de lo que debe acontecer y pasar cuando llega el tiempo, ellos no tienen nada nuevo ahí, ¿no es cierto? Es simplemente mejorar la relación con Dios, es ser un buen cristiano. Más tarde ellos descubren la importancia del sábado, eso va a ser algo nuevo. Más tarde ellos descubren el elemento de cuidar el templo físicamente, ¿no es cierto? La salud, eso va a ser algo nuevo. Pero hasta esas alturas, el mensaje se cuelga en el único descubrimiento de saber cuándo y nada más. Ya. El cómo, un poco tal vez, ¿no? Cómo va a ser el final, pero el qué no se discute, no se sabe decir nada sobre él. Podrían. El mismo cómo está en cuestión porque ellos descartaron los eventos externos, estudiar los eventos externos. Eso es, lo tomaron un momento y lo dejaron, eso es, se aíslan, ¿no es cierto? Así como hemos visto que los anabatistas hicieron, se cierran en su burbuja y eso es un mundo externo que no tiene nada que ver, que no sabe nada, que solamente podría ser un impacto negativo y ellos descartan esa información que Dios les puede y les quiere dar a través de esas vías, ¿no es cierto? Entonces, para mí, es cuando se cuelga en el tiempo, es algo así cuando nos deberíamos colgar de los ropes, ¿cómo se llama? De las cuerdas. ¿No? Y colgarte de las cuerdas no es solamente entender línea sobre línea, ¿no es cierto? Colgarte de las cuerdas es un mensaje muy, muy grande. Y no solamente un mensaje profético, no solamente un mensaje de tiempo, es parte de ello, pero es un mensaje también de cambio personal y es un mensaje de qué es lo que tengo que hacer para esto, qué es lo que tengo que cambiar en mi vida para esto, qué es lo que voy a decir a los otros, cómo puedo ayudar al mundo, qué es mi aporte, qué papel tengo yo. ¿Cómo interpreto, cómo entiendo el mundo, qué es lo que me enseña, lo que acontece en el mundo, ¿no es cierto? Y vamos a llegar más a esto al final de la segunda presentación, la próxima vez. ¿Para qué sirve toda esa información? ¿No? Porque si yo sé nomás el tiempo, ¿no os parece un poco muy limitado, un poco muy pobre? Saber simplemente la fecha del examen, ¿no es cierto? Es como que un profesor te dice esa fecha es el examen, pero no te dicen qué consiste, cuánto tiempo va a ser, si puedes usar lápiz o puedes usar tu teléfono.
¿no es cierto? Ellos pensaban que sabían que necesitaban para la prueba. Es una visión moral, una preparación moral para esto. Y inclusive esa preparación moral era anticuada, era limitada, faltaban elementos. ¿Cómo puedes tener esclavos o no estar en contra de la esclavitud y entrar en esa prueba limpia y preparado, ¿no es cierto? ¿Cómo podías guardar el domingo? O sea, no guardar todos los mandamientos y pensar que estaba listo para el reino de Dios. Había muchas cosas que los descartaron, ¿no? Entonces se colgaron todo de esto. Y si tú aceptabas el tiempo, básicamente estaba listo para entrar al reino de Dios. Eso era su idea. Así yo entiendo colgarse del tiempo. Se colgaron de esto. Ahora, lo que yo no veo que Elena White descarta aquí entender el tiempo o predecir tiempos, ¿no es cierto? Si no es el enfoque o no es lo único, no es la prueba, eso es otro elemento. Pero bueno, vamos a llegar a hablar de eso un poco más. Bueno, ya estamos ya llegando al final de nuestra hora. Entonces, quiero resumir. Lo que quiero hacer es un poco resumir qué es el enfoque de los milleritas. Entonces, como ya varias veces hemos dicho, el tiempo. Esto es su información fuerte. Elena White, con el mensaje del sábado, obviamente ella no lo introduce, pero bueno, ella es lo que lo confirma. El elemento del sábado, el mensaje de la salud, y luego en los años 80, voy a poner aquí sábado, salud, y en los años 1860, ¿qué pasa? ¿No? Ellos entienden que su visión tiene que expandirse. Hay un gran problema en la nación. Ellos no están haciendo nada en contra de ese problema, eso más bien se conforman con esa realidad de la esclavitud, de esa injusticia sobre cual se estaba erigiendo la nación. Y si tú no haces nada en contra y te quedas en silencio y no te importa ese tema, entonces te haces partícipe, ¿no es cierto?, en esa sociedad de ese pecado. Entonces ese elemento de la esclavitud, ellos empiezan a entender algo más que el tiempo, ¿no es cierto? Pero ya estamos aquí hacia los finales de la línea para la cual Cristo realmente estaba listo para venir, pero todavía comprendo yo que faltaban muchas cosas que Dios quería dar a este movimiento, porque como hemos visto, los eventos externos tendría que rayarlo, ¿no es cierto? Los eventos externos no se toman en cuenta. Cuando Elena White habla del tema de la esclavitud, de la guerra civil, ella apunta a eventos externos, ¿no? Pero no se incluye eso en realidad en el movimiento minorita. Lo que vamos a ver luego, cómo se forma la iglesia adventista, porque no incorpora esos elementos. Ok. Entonces, hay un mensaje, hay un intento de Dios de dirigir el pueblo a una dirección, pero lo que yo pienso es que el pueblo no lo adopta. La iglesia, estamos aquí ya entrando en 1863, se forma la iglesia adventista, no adopta esos puntos, no lo hace un elemento, no se cuelga de esos mensajes. Y básicamente queda un mensaje de la sobrevivencia de quien es el más apto moralmente, ¿no? Eso es lo que importa. Y también se puede malinterpretar los textos de Elena White, los consejos, ¿no es cierto? Porque hay esa tendencia de ser extremista, ¿no? Ella hemos visto que dice que el pueblo debería enfocarse en su relación con Dios,
Sí. Pero en la interpretación, en lo que quedó de esto es descartar lo otro ahora por completo y simplemente ver cómo yo me desarrollo. Pero en ese desarrollo yo tengo que incluir todos los eventos externos, ¿no es cierto? El mensaje profético, el tiempo. Como eso no pasa, ese desarrollo personal tampoco es correcto y completo. Ok. Déjame abrir con el tercer bloque y ahí lo vamos a dejar, que es el adventismo, porque luego vienen las partes interesantes, ¿no es cierto? Cómo el movimiento desarrolla la visión del fin, qué es lo que aporta, qué es lo que cambia, qué es lo que es diferente. El adventismo, yo digo adventismo ahora porque estamos hablando de 1863 y lo que se adopta son, algunos elementos son muy importantes que no encontramos en otras iglesias. Es el juicio investigador. Con el tema del santuario. No, esa idea no, esa idea no existe en otras iglesias. Ahora a través del aporte de Lena White, hay una elaboración más minuciosa de cómo será el fin, las etapas, las fases, qué va a pasar en cada fase, ¿no es cierto? Entonces aquí no hay mucho más nuevo que los militares ya habían descubierto, se establecen, se definen esas cosas. Nuevo es esto, el juicio investigador, que viene también, todo lo que es nuevo viene a través de Lena White, ¿no es cierto? No estoy consciente de que hay otros aportes post-Lena White acerca de la escatología. No hay nada nuevo ahí. Ella entiende lo del sábado, o lo confirma lo del sábado. Ella comprende que la visión necesita incluir los eventos externos. Ella es que comprende el significado del juicio investigador. Claro, hay otros que tienen esa visión, ¿no es cierto? Pero es la palabra de ella, la visión de ella. Yo digo ella, otros son involucrados, pero ella, después de ella no hay nada más, ¿no es cierto? Ahí queda. Entonces el adventismo tiene una visión escatológica que es básicamente milerita, ¿no? Es de los mileritas sabatarios, ahí queda. Y por eso no hay mucho que decir acerca de Helio, pero me gustaría leer una postura compartida por Darmstadt, justamente. Gerard Darmstadt, teólogo adventista, me parece un buen representante de lo que es el adventismo conservador, lo que es la iglesia adventista en general. Olvidé de copiarlo. Aquí lo voy a copiar ahorita mismo. Y me parece que lo que él escribe aquí, lo escribe en los años 90, es un buen resumen de cómo la iglesia adventista ve profecía, tiempo y todo esto. Leemos. A lo largo de su historia, algunos individuos y pequeños grupos han descartado ese consejo, el consejo de no establecer fechas, y han propuesto nuevas interpretaciones de las profecías temporales de Daniel y Apocalipsis, pero todos fracasaron. El interés actual de algunos en interpretar los periodos de tiempo proféticos como tiempo literal que se cumplirá en un futuro próximo, en lugar de considerarlo tiempo simbólico, tiene varios factores. Podría ser que esos individuos sinceros no tengan una comprensión clara de la experiencia pasada del movimiento adventista. O sea, no aprendieron de los errores.
En consecuencia, están repitiendo algunos de los mismos errores que los adventistas después de 1854. De nuevo vemos surgir los mismos tristes resultados en el estilo de vida de esos futuristas modernos. Entre ellos florecen muchas especulaciones conflictivas que tienen un impacto muy destructivo en la unidad de la Iglesia. Su constante y a veces insidiosa crítica de la visión historicista de la profecía ha alimentado la desconfianza hacia la forma en que Dios nos ha guiado en el pasado y por tanto hacia la Iglesia y su liderazgo. O la preocupación aquí de un impacto negativo a la unidad y a la lideranza. ¿Ya? Esa idea del status quo, no tocar, no cuestionar, ¿no? Para que todo quede como así es, ¿no? Eso es totalmente la visión como iba a decir, tradicionalista, ¿no es cierto?, conservadora que tiene la Iglesia. Conservamos todo lo que es, ¿no? Una foto, vivimos la foto, no vivimos un video, vivimos una foto, no hay cambios. Esa crítica ha tenido un fuerte efecto negativo en su enfoque evangelístico. Hoy piensan, pues, claro, en la visión adventista hay que evangelizar, hay que crecer, y eso no ayuda, ¿no? Esas ideas. Porque nos están volcando hacia el exterior. No están volcados hacia el exterior. Estamos mirando hacia adentro, y no ponemos nuestra energía en evangelizar. Uno de los argumentos más poderosos contra esas especulaciones, y ahora viene la defensa, uno de los argumentos más poderosos contra esas especulaciones es revelar qué diferencia ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas el punto de vista bíblico sobre el cumplimiento de los periodos proféticos, periodos de tiempo profético. Si los adventistas tienen el entendimiento profético correcto, lo revelarán en su estilo de vida y a través de sus conversaciones, predicaciones y escritos. O sea, tú sabes que Cristo viene en 2004, por así decir, pero no lo vas a decir, ¿no es cierto? Esa sabiduría se manifiesta en que tú te preparas para el fin, ¿no es cierto? Perfeccionas tu vida moral. En todas esas cosas, el incomparable amor de Cristo será el foco central. Solo bajo esta luz podrán los demás ver la relevancia de la verdadera interpretación de la profecía. Ok, ¿qué piensan de ese texto? ¿Algún comentario aquí? ¿Matías? Sí, una duda. Solamente en la parte de arriba que dice, han descartado el consejo de quién, de Elena White. ¿A eso se refiere? A ver, ¿dónde está eso? El barro de la historia, algunos libros pequeños. Está hablando del adventismo actual, ¿no? Pero está hablando también del consejo Sí, de quién. sí, exacto. Te conseja Elena White. Eso se refiere a lo que ella dijo en 1850, 51. A eso se refiere. Sobre el tiempo. Básicamente dice que ellos descartan que Elena White dice que no deberíamos establecer tiempos. ¿Ya? Ahora, pienso que él no interpreta bien Elena White. No lo hace. No sé, él debería entender, como historiador, debería entender que eso era un mensaje también atado a su tiempo, debería incluir el contexto, lo descarta, y no es fiel, digamos, a las palabras que le da. Aquí, resumido para mí, en ese mensaje, ¿alguien tiene algún comentario? Sí, allí donde dice
por ejemplo, en consecuencia, están repitiendo algunos de los mismos errores que los adventistas después de 1844. O sea, Ujú. prácticamente está diciendo de que están fijando tiempo y que eso es un error. Entiendo, ¿no? O sea, que está viendo como que puede haber esa fascinación y no están siguiendo el consejo de no fijar tiempo. Exacto. Y tal como tú dices, o sea, no está entendiendo el contexto. Ujú. Es muy simplificado, ¿no es cierto? Dice, se estableció el tiempo, 22 de octubre de 1844. Eso era correcto. Los mileritas no lo entendieron y ponen nuevas fechas. Eso era incorrecto. Desde luego, cualquier fecha que se pone ahora en el futuro, pongo una aquí que no se ha puesto, pero solo lo pongo así para dar un ejemplo. Todo esto, sea lo que sea, es incorrecto, porque en esa interpretación simplista y falsa de las palabras de Elena White, no se puede más hacer eso, no se debería nunca más colocar fechas. ¿Ok? Néstor o Miriam. Y yo quería preguntar, ¿cuáles serían lo que Elena de White llama tiempo de reunión y tiempo de dispersión? Para entender esto, la fijación de tiempo en nuestra dispensación. Porque entiendo que en esa época ella hablaba como en tiempo de reunión, creo que Ujú. 1844 hasta 1850. Y después como que no dice que no hay que fijar más tiempo, y eso iría hasta cuándo. No estaría preparado para responderte, Néstor, ahora. No sé exactamente. Estoy consciente de esos ejemplos, de esas frases, ¿no? Ella dio ese texto justamente, es el mismo texto que tú citas, ¿no es cierto? Primeros escritos, página 12, algo por ahí. No es el Sí. mismo texto de 1850. Es ese mismo texto aquí donde ella habla de ese error que se está cometiendo. Creo que Solange tiene una serie donde ella va a tocar esto. Está hablando de esos temas. Es ese texto aquí que aparece aquí en esa fecha, donde ella habla del diagrama y ella habla, también dice eso que del tiempo de reunión y no hay que hacer cosas en tiempo de reunión que son destinadas para el tiempo de la dispersión o viceversa, ¿no? Es a esas alturas que ella habla de esto. Pero yo mismo no sé exactamente ahora. ¿Tú tienes? Esa fijación de tiempo que ella, o sea, que estaba aconteciendo en su época, hizo que el movimiento se dividiera en grupos, se seccionara los que creían en una fecha, en otra, en otra, en otra, estaba bien dividido. Entonces no era un tiempo de, de separación, sino más bien era un tiempo de reunión, dice ella. Entonces, en vez de aprovechar ese tiempo en reunión en el que estaban, ellos estaban haciendo más bien separación. El mensaje estaba separando por sus interpretaciones de tiempo. Ok, lo que Solange dice es que en vez de entender que se deberían reunir ahora, ellos hacen ideas de división. Entonces no viven de acuerdo al tiempo, a la dispensación en que ellos deberían estar. Pero tendría que mirar un poco más para tener un concepto más claro, Néstor, de cuándo a cuándo eran esas fechas que le estableció. No lo tengo presente. La pregunta en sí, ¿cuál era? Perdón. Néstor, Las ¿tú quieres repetir? fechas que O sea, ponemos las como tiempo de fechas. reunión y tiempo de dispersión. Ok, bueno, ella dice que el tiempo de reunión era de 1798 hasta 1844. En 1844 hasta el 50 es dispersión. Luego de 1850 a 1860 y pico ya es otro tiempo. Perdón, ya no. Mentira, no, me confundí. Eh, no, no recuerdo. Pero aquí voy a postear la cita. No, eso, ¿qué dijo? Olvídenlo. Ya.
Aquí voy a postear la cita de primeros escritos. Ya. Sí, es correcto lo que has dicho. De 1798 hasta 1844, reunión. Luego van a la dispersión por 6 años. En 1850 empieza nuevamente la reunión y en el 1863 fueron nuevamente dispersados. Eso está bien. Correcto. Ok. El problema era que la Y ahora fijación estamos en un tercer periodo de reunión. No, que es a partir de 1989. está en la línea omega, ¿no? Es como empezar Del Israel moderno, la línea Omega. moderno. Sí, es como empezar otra vez. Podemos volver a esa discusión. Déjame cerrar aquí ese pensamiento de la postura adventista, ¿no es cierto?, los eventos finales. Básicamente, los adventistas lo que han hecho es usaron una cita de Elena White y la acomodaron o no la interpretaron bien. Y con todo esto ellos deshacen toda la reforma hecha por los minoritas, ¿no? Se dan cuenta que ellos, ahora el enfoque, ¿dónde está? Ahora el enfoque adventista vuelve a ser el enfoque protestante. Historicistas, sí, profecías se cumplen en el tiempo, sí. Cauteloso con predicciones, que significa no predecir, ¿no? ¿Y cuál es el punto de los mineritas, de los protestantes? Eventos externos, por favor, no. No se pueden considerar eventos externos. Todo lo que pasó entonces desde aquellos tiempos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todas esas guerras y terremotos, los catástrofes naturales, 11 de septiembre, lo que pasó con Trump, lo que pasa en las sociedades, los movimientos de igualdad en la sociedad, todo esto para el adventismo es ¿qué? ¿Cómo lo llaman a esos eventos? Nada más, ¿no es cierto? Nada más, yo digo nada más porque hay muchísima cosa que acontece, que señales del fin, ¿no es cierto? Son señales del fin. Pero si tú tienes 50,000 señales del fin, ¿cuál es el significado de la señal? ¿No es cierto? ¿Cómo te ayudan a entender el fin? Porque para los adventistas, 1798 es el tiempo del fin, todavía. Y ahí tenemos la segunda venida, o ponemos la ley dominical como el enfoque de los eventos escatológicos para los adventistas, porque recuerdan, los adventistas creen que en la ley dominical, ¿por qué esa fecha es tan importante? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Por qué la ley dominical es tan importante para... ¿Por qué quieren saber esa fecha? Solange dice, es el cierre del tiempo de gracia para los adventistas. ¿Eso es cierto? Pero no creo que ellos sepan que es el tiempo de gracia, el tiempo de gracia para ellos, yo no creo que ellos lo sepan. Creo que ellos más bien como que buscan eso, es como para sentirse de que, ajá, vieron, se lo dijimos, algo así, más o menos, va por ese sentido, ¿verdad? Tipo, como, se lo dijimos y nosotros estábamos en lo correcto y ahora es tiempo de ir a los montes, algo así, o sea, es como totalmente Ya. todo lo contrario a lo que dice Ellen White, que es ir a predicar al mundo. Más bien ellos están esperando eso es para huir.
Eso es un punto, es cierto, pero yo diría que es un punto más grande todavía. Es como Pamela dijo en la otra presentación, ¿no? Hay un argumento oficial y hay un argumento inoficial. Y ese argumento inoficial es el verdadero argumento. ¿Cómo lo ven la ley dominical? ¿Qué pasa? Solange dijo que se cierra la gracia para ellos. ¿Es eso lo que cree la adventista? No, no creo. No creen eso. Matías, Eh, bueno, claro, lo que yo siempre escuché en los púlpitos es que se cierra, claro, el tiempo de gracia para el adventismo porque solamente queda el remanente que va a predicar al mundo. Y solamente los que tienen el Espíritu Santo van a proclamar este mensaje, ¿no? De salvación. ya. Pero, ¿eso lo enseñan desde el púlpito o eso lo entendiste a partir de Jeff? Porque más o menos era en esa línea que iba Jeff, pero en sí el adventismo no cree que es el fin del tiempo de gracia de ellos, ¿no? O sea, como para ellos, sí, pero para el mundo no. O sea, porque en realidad ellos tienen la misión de ir al mundo y predicar sobre el sábado y el domingo, para el sello, ¿no? Para el sellamiento de ellos. Es lo que yo, bueno, recuerdo, ¿no? O sea, también no estoy, mezclando a Jeff porque la verdad más bien quiero saber qué decía Jeff sobre eso. A veces es un poco difícil recordar, ¿no? Que nosotros, lo que la Iglesia Adventista cree, porque tanto hemos también ya adoptado lo que nuestra visión. Y César dijo algo, es como para que se comprueba que ellos tienen la verdad. Solange me acaba de decir, es para que ellos sean alzados. Sí, eso se combina esas ideas, ¿no es cierto? Creen que en ese punto van a ser alzados para darle un gran mensaje y todo el mundo, los justos, va a haber un impacto tremendo, va a haber muchísima gente que va a entrar a la iglesia adventista y todo esto, pero todavía pienso yo que eso no es tanto el punto básico. Lo que yo pienso que es el punto, el argumento más importante, por qué ellos hacen el enfoque en la ley dominical, es que la adventista no cree que la ley dominical es el cierre de gracia para ellos. Más bien, es el momento en el cual ellos necesitan ponerse las pilas, como decimos aquí. Es el momento que les indica, ahora sí, ¿no? Es la fase que le dice, ahora tienes que despertarte. Es el momento donde ellos sí tienen que poner en práctica todo lo que saben que han dejado a un lado y que no han hecho. Es el momento en el cual tienen que prepararse de verdad para la venida de Cristo. Hasta este punto es básicamente, ya se va a perdonar todo, se puede hacer más o menos todo y tiene que llegar ahí. En cuanto llega la ley dominical, ahora sí. Entonces, eso es mi comprensión o mi interpretación de la importancia de la ley dominical, porque la señal de que ahora sí es el tiempo del fin. Lo que nosotros entendemos que es el tiempo del fin en 1989, esa alarma que llegamos a la última generación, llegamos a los eventos finales, para ellos es la ley dominical. Entonces, ellos están como 30 años atrasados, que no va a permitir básicamente la preparación. Ellos se cortan, ellos descartan el tiempo de preparación, porque piensan que la preparación empieza con la ley dominical. He argumentado antes bastante con personas, con adventistas, que defendían ese punto, que no pueden imaginarse que Dios sea tan cruel en su visión, ¿no es cierto?, de cerrar la puerta y si uno se arrepienta. Pero claro, parece cruel si tú descartas todos esos 30 años que Dios ha estado advirtiendo, despertando, avisando a su pueblo, ¿no? Entonces, aquí tenemos ese problema tremendo de la iglesia adventista. Descarta la posibilidad de entender historia en tiempo real, profecía en tiempo real, escatología en tiempo real, porque tú no puedes mirar a los eventos actuales, porque tú no miras a los eventos externos. Y como tú no lo haces, tú no te das cuenta que tu tiempo ya llegó y tu tiempo ya pasó.
Entonces, en la subdivisión, la ley dominical es algo muy visible, es algo muy grande. Y eso están esperando. Están esperando para prepararse ellos mismos, en serio, a partir de ese momento. Pero igual como los adventistas, como los mileritas, descartando lo bueno que tenían al comienzo, ellos se inhabilitan para estar parados delante del Señor a tiempo. Y es imposible que con esa teología estás preparado para entender siquiera lo que viene y cómo va a ser el fin. Ok, entonces tenemos aquí una paralela realmente brutal, me parece. El adventismo es similar al movimiento milerita en varios aspectos. Tiene conocimiento, tiene los elementos, tiene las herramientas en el inicio de su historia, pero rápidamente en el mismo inicio de su historia, por eso no acontece la segunda venida en los años 60, no acontece en 1888 tampoco. Bien al inicio de su historia, ellos vuelven a la postura protestante, donde básicamente nada de lo que Dios les ha dado es tomado en cuenta para comprender el fin. Muy bien, esto entonces aquí terminamos. Esto es mi primera parte del desarrollo de nuestra visión del fin. Como ustedes ven, nosotros hemos edificado sobre esos puntos, hemos adoptado esos puntos, estamos luchando a entender, hemos cambiado esos puntos y de ahí va a salir entonces ahora en dos partes, en la siguiente presentación, Dios mediante, el desarrollo de los eventos, de nuestra comprensión de los eventos del fin en nuestro movimiento, parte 1 y parte 2. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Una pregunta. En el caso de, digamos, cuando nosotros seguimos a la línea de Miller o el movimiento millerita, nosotros, ¿qué aprendimos de Miller para, en el caso de fijar el tiempo nosotros? Porque creo que en ese momento todavía no estaba el 2520 desarrollado, porque eso ya viene de 2005. Cuando empieza 1989 no había fijación de tiempo, simplemente creo es más el tema de Daniel 1140, ¿no? Lo que se estudia, ¿no? Pero no hay fijación de tiempo, o sea, Anotate esa pregunta, Matías, porque eso ya entra en la siguiente presentación. No sé, en la siguiente presentación quiero hablar sobre nuestro movimiento en sus diferentes etapas. La etapa del primer mensajero, la etapa del segundo mensajero. Entonces, creo que ahí se ubica bien tu pregunta. ok. Vale, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Entonces, gracias por su atención y su participación. Entonces, aquí vamos a terminar la grabación y termino con una oración.